Hoy hablaremos de un medium. Y es sabido el predicamento que este programa tiene entre los espiritistas. Hablaremos de los poderes de Henry Slade, que era un medium norteamericano. Nació en 1850 en los Estados Unidos, por eso era norteamericano. En 1876 emigró a Inglaterra y comenzó a dar unas sesiones en Londres, en la Russell Square. Rápidamente se hizo famoso, porque parece que realizaba lo que los espiritistas llaman la escritura directa. Es decir, los espíritus, convocados por Slade, escribían en pizarras que el medium disponía para ellos. Además, parece que también Slade era experto en hacer levitar objetos. Por ahí agarraba y te hacía levantar, ponerle una lata de arvejas. Vos llevabas una lata de arvejas, no se sabe bien para qué va a llevar uno una lata de arvejas a una sesión de espiritismo. La respuesta es ¿cómo para qué? Para que el medium haga que esa lata levite. O ponerle un vaso, este vaso que está allí, y lo hacía. Seguramente era otro vaso. También realizaba algunas materializaciones, pero incompletas. Es decir, convocaba un espíritu, pero en vez de una persona completa, aparecía una parte, una especie de sinécdoque del más allá. Por ahí una mano, una cara, un dedo. Slade cobraba por aquellas sesiones. Naturalmente no iba a trabajar gratis tampoco, pero prefería recibir solamente a una persona por vez, en la habitación destinada a sus experimentos. Lo mismo que Rolón. Dicen que Slade no perdía el tiempo. Cuantito el visitante había tomado asiento, ya comenzaban los fenómenos y terminaban 15 minutos. Nada de cómo le va fulano, siéntese, o esos prolegómenos que suelen hacer los magos y los artistas, frotarse las manos, pasársela por el fondillo del pantalón, flexionarse, hacer crujir los huesos, esos visajes de preparación que suelen hacer algunos médiums, o algunos médicos antes de operar también, ¿no? Antes de operar, el cirujano suele hacer, que se escupe las manos. Este no hacía nada, directamente empezaba con los fenómenos. Y las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones, ni histeria, todo era rápido, breve, decisivo. Por ahí venía un tipo, pedía hablar con un cliente, ¿no? Venía y pedía hablar con un pariente fallecido, o pedía el mensaje de un pariente fallecido, y obtenía la respuesta escrita, o la aparición de una mano, o una caricia, lo que sea, al instante. Total ausencia de ceremonias espectaculares. Incluso Slade tenía una actitud un poco desdeñosa para hacer los milagros, y esto lo perjudicó, como ya veremos. En las sesiones de Slade podía oírse ponerle el rajido de un lápiz en la pizarra, que había ese característico. Todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa y no se movían, y que las pizarras por ahí aparecían escritas. También tenía un acordeón que solía ser visitado por los espíritus. Parece que siempre tocaba polcas los espíritus. La mesa cada tanto se elevaba, y a veces se elevaba para dejar ver una pizarra escrita con los mensajes del más allá. Durante bastante tiempo todo marchó muy bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade. Lo visitaban constantemente para que produjera sus demostraciones, ¿no?
Pero no tardó en producirse un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan, fabricante de bolas de fraile, tuvieron 2 sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra de abajo de la mesa, los visitantes vieron un escrito cuando nada hacía suponer que la sesión había empezado. ¿Me entiende? Se sentaron y tipo, Slade agarró la pizarra y la pizarra ya estaba escrita. Y el señor Lankester dijo que aquello era un engaño y escribió una carta a un diario denunciando a Slade y hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa, atorrante, compadrito. Hubo un proceso. Slade se defendió diciendo que él nunca sabía cuándo se producía la escritura. Dijo que a veces empezaba precipitadamente y que había espíritus impacientes que escribían incluso antes de que los interesados en la sesión pudieran concentrarse. Bueno, nadie quedó muy conforme con esta explicación. Y un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa que usaba Slade tenía una trampa oculta. Finalmente tal declaración quedó anulada porque intervino el ebanista que había construido esa mesa y dijo que todo era mentira, en fin. De todos modos, los jueces dieron un fallo condenatorio. La condena fue a 3 meses de cárcel, pero con trabajos forzados. Cuando terminó la condena, Slade le escribió a este señor Lankester ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo. Pero el tipo ni le contestó. Y entonces Slade se asustó y se fue de Inglaterra. Y llegó a Berlín. Allí armó otro centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en ese idioma trazados en las pizarras, incluso con letras con caracteres del siglo XV. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín, así como a varios ciudadanos distinguidos, ¿no? Además del asombro de todos, se produjo un incidente que voy a contar a continuación. Parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que el jefe de policía había matado en un entrevero, ¿no? En un tiroteo. Y de golpe estaban ahí los tipos y aparece el rostro del criminal, el rostro nítido de aquel criminal. Y el jefe de policía, cuando vio la cara aquella, sacó el revólver y le tiró un tiro, ¡pah! Lo sacudió ahí. Y ahí se terminó la sesión. Imagínense, el médium se perturbó. El jefe de policía creyó que había resucitado el criminal que él había matado, y quiso matarlo otra vez para librar a la sociedad de las desagradables reincidencias que él se venía a venir, ¿no? Slade quiso autorizar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres. Invitó a Zollner, que era un profesor de física y astronomía de la Universidad de Leipzig. También sorprendió a Schagner, que era un matemático, y a Gustav Cerna, un filósofo distinguido. Todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo que habían observado. Dijeron, aquí no hay ninguna trampa, no hay ninguna prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la intervención irrefutable de espíritus. Estaban tan impresionados los profesores, y asustados me imagino, porque si uno cree que el fantasma que se aparece es de verdad y no es un truco, lo primero que hay que hacer es salir rajando por muy profesor que uno sea. Bueno, pero corrieron a lo de un notario ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos, etcétera, 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 etcétera. Por ahí, en 1885, Slade regresó a los Estados Unidos y aunque venía con el aval de todos estos científicos, no le fue bien. En el Boston Herald apareció la siguiente noticia. El célebre doctor Slade fue sorprendido en Westland
escribiendo pizarras que descansaban sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas. Parece que algunos concurrentes a la sesión se habían quedado en la habitación contigua y habían mirado por debajo de la puerta y vieron justamente aquellos actos de agilidad con los pies realizados por el médium, de los cuales no se daban cuenta los que sí estaban adentro de la pieza con él. Bueno, Slade fue detenido. Su defensa fue muy extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero que hacía trampa porque sus poderes habían menguado y que por tal motivo no podía caer en la indignidad. Y los jueces, indulgentes, reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, pero que eso no le daba derecho a sostener las estafas ulteriores, y lo mandaron en cana, lo mandaron. Slade pagó la fianza y salió, pero no trabajó más como medium. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, donde ingresó merced al auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban. Parece que luego del espiritismo le había dado por el alcohol y eso fue fatal. Así termina la historia de Henry Slade y de sus poderes. Nos sorprende mucho que tales poderes fueron suscritos por lumbreras de Alemania, pero vaya a saber, ¿no? A mí me dijeron que cuanto más inteligente es una persona, más fácilmente se encubrirá por esta clase de tipos. Y hay aquí en los jueces algo curioso. Los jueces reconocen, el tipo tenía poderes pero ya no los tiene. Eso se parece a decir, casi todos los magos son fraudulentos. Solo unos pocos consiguen hablar con los muertos. Bueno, admitir eso es admitirlo todo. No es ser escéptico decir esto. Es admitir que se puede hablar con los muertos, solo que no lo hacemos todas, algunas solamente. Yo asistí cierta vez con el doctor Karagensian, que es mi médico personal y una lumbrera, a ver a David Copperfield, que efectivamente volaba y hacía aparecer unos pollos o algo así. Y el doctor Karagensian, que ciertamente es una lumbrera, se asustó y salió corriendo. Estuvo incluso encerrado en la casa porque tenía miedo a los fantasmas. ¿Era cierto lo que hacía Slade o era mentira? Hay distintas posibilidades. Primera, efectivamente Slade hacía milagros y chao. Segunda, no hacía milagros, pero conseguía que los científicos le creyeran. Tercera, los científicos en realidad no le creían, pero estaban arreglados con él para decir creerle. O hay otra, soy yo el que ahora está inventando esto acerca de Slade, de los científicos, del doctor Karagensian y de la posibilidad de que las latas de arveja leviten. Consultado el trío sin nombre acerca de la veracidad de Slade, la respuesta fue: miente.